puede esperar en América Latina en general, en Argentina en particular, de esta crisis internacional? Mira, los 110.000 millones de euros fueron para el salvataje con Grecia. Y ahora hay un blindaje que se aprobó este último año, que es nada menos que de 750.000 millones, que hasta ahora son todos papeles, pero que está destinado a mostrar ante el escenario mundial la fortaleza de la Unión Europea, por un lado, y evitar que España, Portugal, Irlanda, Italia caigan en la misma situación que Grecia, ¿no? A costa de esto hay que hacer un ajuste, bueno, lo que tú ya has dicho, y también en España, también en otros países, ¿no? Si esta situación se mantiene así, el comercio que tiene Argentina, desde el punto de vista financiero, a la Argentina no le afecta. El comercio que tiene con Grecia es casi nulo, no tiene demasiada representación. Lo que podría ser, si esto se contagia a Europa, el 18% de nuestras exportaciones van a Europa, pero está muy dividida en muchos países, ¿no? Por ejemplo, España, que es uno de los mayores negocios comerciales que tenemos, es solo el 4%, o sea que no es gran cosa. Argentina tiene la ventaja que en esta coyuntura hay 3 países que han salido bastante indemnes de la crisis, que son los 3 países que nosotros le vendemos: Brasil, China y en tercer lugar Chile. Si la crisis europea se extendiera y afectara, por ejemplo, de alguna manera a China o afectara de alguna manera a Brasil, bueno, ahí comenzaríamos a tener nosotros algún nivel de dificultad. Porque muchas de las lecturas que se hacen desde el campo popular plantean que la crisis griega va a tener una gravitación sobre nuestra realidad y que hay que prepararse para un nuevo estallido y demás. ¿Vos crees que son lecturas? No, yo de los sectores populares no sé si hay una lectura así en el sentido económico. Sí lo he escuchado de la derecha, de todas las distintas múltiples fracciones de la derecha, y sobre todo de lo que es hoy el partido de la derecha, que es el complejo mediático, ¿no? Bueno, yo eso por ahora no lo veo, pero lo que estoy hablando es una radiografía, hay que ver cómo evoluciona la situación. Desde el punto de vista de lo que equiparan la Grecia de hoy con el 2001, yo tengo la impresión que Grecia está un momento antes del 2001. Está como estaba Argentina en el 98, cuando empezaba la caída, ¿no? Con la diferencia que Argentina en ese momento, un poco lo que vos comentabas de la Rúa, pedía auxilio internacional y no se lo dio, ¿eh? No se conoce una experiencia mundial, por lo menos yo no recuerdo, que el Fondo Monetario Internacional le haya soltado la mano a un país como se la soltaba, ¿no? Y de la Rúa pedía solo 1.000 o 2.000 millones de dólares, no pedía nada. A Grecia se lo daba, ¿no? A costa de un ajuste tremendo. Acá no se lo dieron y bueno, cayó y bueno, vino en helicóptero, mató 37 personas antes de tomar el helicóptero y se fue y bueno, el ajuste se hizo solo, digamos, estalló todo por los aires, etc., ¿no? Pero digo, me parece que Grecia está un par de pasos antes. Vamos a ver, hay una cosa que es cierto, el salvataje que le hicieron a Grecia es para que pueda pagar la deuda, pero ahora tiene que hacer el ajuste que vos decías, que es un ajuste brutal, pero la primera parte del ajuste lo tiene que hacer este año. El 13 y pico % de déficit tiene que bajar 6 puntos a diciembre de este año. Suena, digamos, sangriento. Suena sangriento y me parece imposible que lo puedan lograr hacer. Con lo cual la Grecia... Porque la gente en la calle también es un... los bancos son un factor de presión, pero un pueblo en la calle organizado, resistiendo, en algún punto tiene que ser un factor de presión también. Exactamente. Y además hay que tener en cuenta... la población griega son 12 millones, pero hay 750.000 inmigrantes que son de otros países que siempre tienen un nivel de reacción superior al de nosotros. ¿Qué inmigración hay en Grecia, sabes? Bueno, hay mucho turco, pero me imagino que de toda esa zona de los Balcanes, todo eso debe tener, supongo, la verdad que no lo... Te hago la última, en todo caso, si da para agregar alguna cosa más, la agregas. Que quizás es una pregunta muy general, pero que me interesa preguntar tu opinión. ¿Esta crisis internacional representa una crisis del sistema capitalista? Sí, no hay ninguna. Primero que en los últimos 30 años el peso del sector financiero sobre el conjunto ha crecido enormemente y esta crisis estalló, pero como estallan todas las grandes crisis por el sistema capitalista, pero en el fondo, por el sistema financiero, perdón. Pero en el fondo lo que hay es una crisis de sobreacumulación de capitales y de sobreproducción. Sobreacumulación de capitales porque desde mediados de los años 70 hay en el mundo una plétora de capital financiero, de capital dinerario, que no encuentra dónde invertir en el sector productivo.
no encuentra dónde invertir, no porque no haya necesidad, no encuentra dónde invertir que le paguen la tasa de ganancia que sacaba en la especulación financiera. Y hay una crisis de sobreproducción porque hay una enorme capacidad instalada, acrecentada por las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, etcétera, que hace que tengan una capacidad de producción y no pueden colocar la cantidad de productos que pueden producir. No la pueden producir porque no hay demanda solvente, es decir, no hay una demanda capaz de pagar los precios que ellos quieren que paguen, ¿no? Entonces, esto sí afecta directamente al sistema. Esta es lo que le llaman la economía real, que es una engañifa, porque la economía es una sola, está integrada por la parte productiva, la parte de servicios, el sector financiero. Eso de distinguir la economía financiera y la economía real por un lado es una engañifa que intenta salvar al capitalismo, ¿no? Por eso, cuando se desató esta crisis fuerte en el 2008, se hablaba de la codicia de los banqueros, del exceso de especulación, de esta loca idea de hacer dinero del mismo dinero sin pasar por la traumática experiencia de la explotación asalariada. Pero todo estos eran argumentos para dejar intacto al sistema del capital. Pero acá lo que ha quedado es que el sistema de capital ha quedado expuesto como no habíamos conocido por lo menos. No solamente, digamos, la idea o el concepto de capitalismo financiero, sino capitalismo. No, claro, el capitalismo como sistema está en crisis y por eso es que la crisis no se resuelve y que va a durar bastante tiempo más. Bueno, tenemos entonces por delante un montón de luchas por todos lados, por lo menos aparecen. Digo, tenemos por delante una cantidad de luchas por todos lados, esperemos, porque ¿existirá el estado de bienestar en Europa? Bueno, justamente si uno analiza los casos de Grecia, los casos de Portugal y el caso de España, la dinámica política, que no son ninguna gobiernos políticos, son progresistas en los papeles, pero no en los hechos. Sin embargo, la derecha los ataca terriblemente. ¿Por qué los ataca tan fuertemente? Porque estos gobiernos, mal o bien, sobre todo el español, se apoyan en los restos del estado de bienestar. Tienen una red social muy extendida y la derecha quiere eliminar esas redes sociales y de paso debilitar al máximo los sindicatos, ¿no? Ahora, para ir concluyendo, esta es la primera crisis global de la humanidad, porque ninguna región, ningún paísito del mundo, como se ve con Grecia, ha quedado aislado de la crisis. Pero también es la primera crisis mundial que hasta ahora no encuentra una resistencia de los trabajadores, de los sectores populares, al nivel de lo que significa esta crisis y de la profundidad de esta crisis. A lo mejor la situación griega es un cambio cualitativo en toda esta situación. Bueno, todo dicho, vamos a seguir conversando con vos seguramente, leyendo los artículos y invitándote a conversar porque la verdad es muy interesante. Vamos a seguir con barricadas, son las pasadas las 8:30, 9:25 de la noche. Seguimos en el cuarto piso de IPEN, que eran 10:42:90. Se pueden acercar a compartir con nosotros esta construcción, conocer el canal. Vamos a ver unos separadores y en un ratito volvemos con el acto por la libertad de los presos políticos que se realizó antes de ayer en el Obelisco.